Bueno, estimados alumnos de Econometría 2, bienvenidos a un nuevo práctico. En este caso vamos a trabajar con optimización numérica. Mi idea es mostrar algún ejemplito, de paso practicar funciones y ver una biblioteca OptimX que tiene bastantes implementaciones. Y bueno, y de paso les cuento también un poquito sobre cómo funcionan algunos de los métodos. ¿Sí? Entonces les comparto la pantalla. Sí, aquí yo estoy en R. Y bueno, y la idea es ver esta función, la función exponencial de menos x menos 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Esa función. Veamos la pinta de la función usando la función curve. ¿Sí? Que le decimos, vamos a graficar esta función y le vamos a dar el rango de las x. Un buen rango para ver es from igual a menos 10 hasta 10. Sí, este es el gráfico de la función. ¿Sí? Una función que se aplana mucho fuera del intervalo 0,5, lo que puede generar algún problema en las optimizaciones. ¿Sí? Entonces, podemos definir una función que nos calcule, que le demos como entrada x y nos calcule f de x, y otra función que le demos como entrada x y nos calcule el gradiente, ¿sí? El diferencial de f x. ¿Sí? Entonces, bueno, la función de que quien quiera hacerlo puede hacer pausa, pero bueno, yo sería f es igual a function, ¿sí? Que tiene un único argumento, y acá podría poner corchete, pero como es una sola línea, podemos omitirlo. Y además yo voy a poner un menos primero, ¿sí? Porque vamos a estar viendo algoritmos de optimización, siempre están diseñados pensados para minimizar funciones. Y si uno quiere buscar un máximo, simplemente le pone la función a maximizar, se le antepone un menos y se busca el mínimo de esa función, ¿sí? Es equivalente. De menos la exponencial de menos x menos 2 al cuadrado. ¿Sí? A ver si funcionó. Si no hay error, compiló la función. Entonces ahora para la derivada, también function de quien un único argumento que es x, y bueno, y ponemos la derivada que es menos 2 por x menos 2 por f de x. Lo que es interesante es que esta segunda función toma como entrada a la otra, ¿no? A f, ¿sí? Y evaluada en la x que le demos. Funciona porque está dependiendo de x todo. Bueno, entonces veamos f de 2, que nos devuelve menos 1, ¿sí? O sea, cuando x es 2, la función es menos 1, ¿sí? Ven, la función que le pasamos es la negativa de esta que le estamos buscando el máximo, ¿sí? Menos 1 por acá.
f y veamos si funciona la df en 2 es 0. ¿Sí? Ese es un punto crítico. ¿Sí? Entonces viene a ser que en el 2 tenemos el óptimo. ¿Sí? La derivada de 0 y podemos probar que ahí es el máximo. ¿Sí? O el mínimo de la función que tiene antepuesto el negativo. Bueno, entonces hagamos la búsqueda en una dimensión por golden section. Es uno de los algoritmos. Después hablaremos un poquito. ¿Sí? Por golden section puedo hacer con la función optimize. Aquí en la función f y por ejemplo buscando en el intervalo le puedo dar los dos rangos, ¿sí? Igual concatenamos el menos 100 con el 100, ¿sí? En ese intervalo. ¿Y qué obtiene? Sí, lo obtiene, ¿sí? Obtiene que el mínimo está en el 2 y que el valor de la función objetivo es menos 1, ¿sí? Ahí abajo. Sí, por golden section es ese. Otro algoritmo puede ser el de Nelder-Mead. Y hay varios otros algoritmos, ¿sí? Y podemos usar otra función, ¿sí? Que es optim, ¿sí? Optim, que uno le tiene que poner el arranque, por ejemplo, en 1.5 y cuál es la función. Perdón, más que el arranque, sí, el arranque en este caso, ¿sí? Y usa por defecto el algoritmo Nelder-Mead, ¿sí? El algoritmo Nelder-Mead, pero nos tira un warning, que no es lo mismo que un error, ¿sí? El warning es una advertencia, o sea que se corre, se ejecuta, pero se sugiere hacer otra cosa, que nos dice que sugiere usar otro método que es el método print, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Funcionó bien o no? Sí, el parámetro dio, o sea, 2, ¿sí? O sea, el óptimo está en 2 y con el valor menos 1 en la función, ¿sí? ¿Cuántas iteraciones le llevó? 26 iteraciones. Y no usó gradiente. Y este 0 indica que hay convergencia. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si nosotros le damos otro arranque? Obtén. Le damos el arranque menos 18, si nos alejamos un poco. Nos dice que el óptimo está en menos 16, ¿sí? Se cortó. Valor, bueno, sabemos que no es el óptimo. Conteo, function, sí, hizo 2 iteraciones, usó 2 veces a la función y no usa gradiente. Y nos dice que hay convergencia este 0. Si ustedes pueden ver la documentación tranquilo, nos dice que hay convergencia. ¿Eh?
Entonces no es que no llegó por falta de iteraciones, sino ahí no convergió porque bueno, el algoritmo que básicamente parte de menos 18 eh, y ya al hacer dos iteraciones no encuentra un cambio importante en, en el valor de la función objetivo, entonces corta. Sí, para solucionar esto, bueno, se puede, ¿qué puede hacer uno? Básicamente dos caminos principales. Uno es eh, cambiar la tolerancia, ¿sí? Que ser más estricto con la tolerancia. Y otra es plantear una grilla de valores de arranque, ¿sí? Por ejemplo, en este listado, ¿sí? En C, que sea 1.5, 3 y 18. Por ejemplo, en ese listado 3, acá me faltó la coma, y 18, ¿sí? Esa es una de las posibilidades. Otra es cambiar algoritmo, ¿sí? Una es cambiar arranques. Otra es cambiar el método, ¿sí? Estas dos cosas las podremos probar haciendo un doble bucle, ¿sí? Primero pensemos en implementación de Optim. ¿Sí? Vamos a la ayuda. Veamos los argumentos que nos da la ayuda. ¿Sí? Estos son los argumentos. Lo copio. Optim que tiene el parámetro, que sería lo que le pasemos como arranque. La función, nuestra función es f. El parámetro, pongámoslo en un número por ahora, ¿sí? 1.5, por ejemplo. Gradiente directamente no lo usemos. Los 3 puntos son argumentos extra. Método, estos son los métodos que tiene. Y acá las cotas son estas, ¿sí? Lower, el equivalente a haber pasado en Optimize menos 100, 100 para que busquen ese intervalo, es ponerle acá menos 100 y 100, upper y lower y upper. Control, bueno, acá se puede pasar lo de la tolerancia, etcétera, etcétera. Y también se puede definir el hessiano. Pero bueno, dejémoslo de este modo. Por ejemplo, si corremos así, converge, ¿sí? ¿Por qué? Porque le puse un arranque más cerca, ¿sí? ¿Qué pasa si lo pongo en 18? No converge, ¿no? Bueno, en todo caso converge, pero no. La normal termination, ¿sí? No converge. Se corta así antes de llegar. Bien, entonces, ¿qué método está usando? ¿Sí? Bien, ustedes pasan un listado de métodos, pero no se itera. La función está usando el primer argumento del método, ¿sí? ¿Sí? Si el resultado es equivalente a haber puesto esto, ¿sí? A ver el primer elemento. ¿Sí? Si ejecuto de nuevo, digamos exactamente lo mismo. Entonces, una forma de iterar entre métodos, ¿cómo sería? Ahí quien quiere cortar, o desafío a hacer un ciclo for para iterar entre los argumentos, imprimir los resultados en cada iteración, ¿sí? Una iteración
O sea, hacer un ciclo for que no vayamos guardando los resultados, sino que los vayamos imprimiendo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? En vez del 1 vamos a poner una i. Y vamos a hacer la iteración for i. Está bien. For i in. Lo hagamos simple, de 1 a 6. Tendría que usar el paréntesis este. Que vamos a pedir. Tengo que poner la llave, abrir llave y cerrar llave. Pero que no solo lo haga, sino yo voy a tabular por una cuestión de estilo. A ver, puede que me haga print, que imprima los resultados. ¿Sí? Tengo que agregar otro paréntesis más. Y por estilo se hace esto, ¿no? El corchete va afuera, va ahí abajo. Si iteramos de este modo, quedan los warning abajo, pero acá tira el listado de resultados. ¿Sí? A su vez lo que podemos hacer es solo pedirle el par para ver cuál es el mínimo que determinó y tenga una salida un poco menos sucia, ¿sí? El parámetro. Entonces le pongamos peso par. Peso par. Para atomic. Ah, perdón, me confundí del lugar. Aquí estamos iterando los métodos, pero el peso par lo quería poner al final del objeto, acá. Ahí está. Entonces aquí está. Primera, Nether Mid 18. BFGS, después vemos los nombres, 18. CG, que es el gradiente conjugado, 18. Este método modificado, 18. El método SAN, 18. Y print, 2. Si este caso es el único que llegó al óptimo fue el método de Brent. Y bueno, y que justamente es que nos sugiere en la optimización univariada, ¿sí? ¿Sí? En este caso nos está dando la otra advertencia, que es que las cotas estas, upper y lower, solo pueden ser usadas con el método LBFGS o con el método Brent. ¿Sí? Los otros métodos no tienen cotas. ¿Sí? Pero a su vez sabemos que no es sugerido, a ver, era este. Ah, no, este no era. El opt-in es el que nos sugiere usar Brent directamente. ¿Sí? Entonces está muy bueno. Vemos que de verdad funciona mejor Brent para este caso de funciones univariadas. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para también iterar en el arranque? ¿Sí? En esta. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para iterar? Tendremos que armar otro for, ¿cierto? For. Yo voy a poner X en vez de Y, porque no voy a iterar en los índices, sino no voy a iterar en los elementos, ¿sí? For X in, en esto de acá, ponemos una llave, borro, y la llave se va a cerrar acá. Y por una cuestión de estilo conviene tabular. Este quizás también, ¿sí?
En otro software es obligatoria la indentación, ¿no? Pero bueno, en este caso no. En R no, usa las llaves. Por ejemplo, en Python sería obligatorio indentar. En R más bien se sabe hacer esto, poner la llave alineada ahí y la otra llave alineada ahí. Bien, entonces corremos y ahí está, 18, 18, 18. ¿Cómo es la iteración? Tomamos un valor de arranque, ¿sí? Y después, con ese valor de arranque, iteramos en todos los métodos. Entonces tengo el 1,5 itera en 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ven, el único que llegó es el sexto, que es el Brent, con el 1,5. Con el 3 también. Con este también. Sí, el método Brent es el que funcionó bien. Bien. Otra función bastante interesante para practicar, univariada, se la dejo para que ustedes prueben algoritmos. Esta función es muy divertido el dibujo. Me voy a escribir, copiar directamente para no pierdan tiempo. Sí, esa función la graficamos. ¿Sí? Ven que pues la característica que tiene muchos mínimos y máximos locales, lo cual nos recontra complica la aplicación, ¿sí? de los métodos numéricos. ¿Sí? Ahí también copié la aplicación de Optim con distintos arranques y ven que cambia el valor optimizado. ¿Sí? Acá, como a la función no le ponemos un menos, que nos está devolviendo? Nos está devolviendo mínimos, ¿sí? Los mínimos locales, ¿sí? Cuando le paso el 2, me devuelve con el mínimo local 2,31. Es este de acá. Cuando le paso el 4, el 4,34, etcétera, etcétera. Bueno, es una otra función interesante, ¿sí? Bien. También ya una función más entretenida es la función de Himmelbaum. Me recuesta pronunciarla. Himmelbaum, que es más parecida a la función que usaron con el profesor Moneta, ¿sí? Ya hay una función bivariada, o sea, con dos argumentos, con xy, y también tiene sus características especiales. Si la función de Himmelblau tiene varias óptimas. Entonces esta función de Himmelblau, ¿cómo la podremos escribir? Si en este caso tengo que darle dos entradas, lo que vamos a hacer es darle que los argumentos de entrada estén, sean los elementos, columnas de una matriz, ¿sí? Para luego poder hacer cosas en que armemos dos columnas, ¿sí? Entonces sería fn es una función, ¿sí? Para poder darle la grilla, ¿no? De parámetros que le demos, que serían dos valores, y entonces ¿qué va a tener? Que va a definir una matriz A
matrix, que usando los parámetros y dos columnas, ¿sí? No hace falta decirle by, que by, porque no hay ambigüedad. X, sabemos que es by core X, entonces le vamos a llamar a el argumento al A1, ¿sí? O sea, A,1, la primera columna, que de verdad va a ser un número por ahora. Corrí esa sola línea, por eso dio error, y va a ser el A,2. La función f va a ser, no va a chocar este nombre f con ese f que está afuera, porque este f está encapsulado dentro de la función, ¿sí? La función f es un concepto de programación en encapsulamiento, que hay variables que trabajan dentro de la función y no impactan hacia afuera, ¿sí? En cambio, lo que está por fuera de las funciones estaría en el entorno global, el global environment, ¿sí? F lo vamos a definir con esto, ¿no? La formulita. Y return f de f y la forma de que nos devuelva evaluada la función, ¿sí? Nos faltó, hay un error de algún... claro, estoy trabajando como en otro software. Return f trabaja así en R, las funciones en R, entre paréntesis van los argumentos siempre, ¿sí? Bien. Entonces esta función está lista para que le pasemos los parámetros, que tienen que ser 2 parámetros, y va a hacer la evaluación de la función usando x, y, que son coordenadas de esos parámetros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, par 1, 1, ¿sí? Me tiene que devolver, si yo le fn de par, a ver qué pasa. $106 es el valor de la función, ¿sí? Esta es la función que se evalúa. Ahora lo que vamos a hacer es pasar una grilla de valores de x y de y para que evalúe, para que busque el óptimo de la función. ¿Sí? La construcción de la grilla es como ya vieron, por ejemplo, xy la defino como matriz, o sea, más bien de verdad, hay un objeto que lo voy a transformar en matriz, al expand.grid. Si el expand.grid me permite armar grillas, ¿sí? Aquí le voy a estar pasando una secuencia entre -5 y 5 con un tamaño de 101, 1, y de secret 101 acá, y la otra secuencia igual, sí, la misma. Creo que ahí están bien los paréntesis. Sí. Sí, entonces, ¿qué hace?
La secuencia esta es eso, ¿no? Entre menos 5 y 5. ¿Sí? ¿Qué pasó si ponemos 10? Oh, a ver. Claro, no está trabajando esto porque no es length de 2, sino que es length igual a 101. Parecía extraño. Después va a saltar el error, ¿sí? Quiero que el tamaño sea 101. Sí, eso no estaba trabajando bien. Entonces sí, ahora la secuencia entre menos 5 y 5 es con 101 valores, ¿sí? Y entonces la grilla nos va a armar todas las combinaciones, ¿sí? Partiendo desde el menos 5, menos 5, ¿sí? Y al ponerle as matrix nos aseguramos de que sea matriz, ¿sí? Entonces uno le puede ir pasando todos esos valores, ¿sí? ¿Y para qué es esto? Esto es para graficar, ¿sí? Le podemos poner que los call names de XY lo podemos sobreescribir con los valores X e Y. ¿Sí? Y armar un data frame. A ver, sí, está bien, no vamos a usar las funciones anteriores, sino acá este CDF va a sobreescribir lo que habíamos escrito antes de derivadas, ¿sí? De f de acá. Este era gradiente, en cambio aquí estamos hablando de data frame. Pero no importa porque ya dejamos de usar eso. Data.frame de función fnxy. Estamos creando un data frame poniéndole el nombre de la primera columna igual a fn de xy, ¿sí? Eso se está calculando ahí y le estamos pasando xy directo como valor, ¿sí? Entonces df tiene las columnas estas, tiene o sea, tiene tres columnas. La primera es la función evaluar y después el par ordenado xy, ¿sí? Entonces podemos hacer un gráfico, ¿sí? Para no demorar, le voy a copiar el gráfico porque es para que vean la pinta de la función nomás. ¿Sí? Usando la biblioteca Lattice, que si no la tienen instalada deberían instalarla. Esta es otra biblioteca intermedia de graficación, ¿sí? Entre los gráficos base y los gráficos de ggplot. Una biblioteca que se usó bastante fue la biblioteca Lattice, que permite hacer cosas como estas, ¿sí? Estos gráficos en funciones en 3D, ¿sí? Y acá no sé si se nota bien, pero eh, esta función tiene la característica de tener 4 mínimos, ¿sí? Copio los 4 mínimos, ¿sí?
en -4, en 2, -2, 2, 2, -4, -4, los 4 mínimos. Y entonces ustedes pueden ver los 4 valores óptimos locales, ¿sí? Mínimos locales de función. Entonces, por supuesto, según de dónde parta la función optim, van a tener distintos óptimos. Estos son los óptimos. Yo en una diapo les pego esos óptimos, ¿sí? En esta diapositiva de acá. En la última diapositiva está la función de Hilbert, cuál es la función y dónde están ubicados los mínimos locales. ¿Sí? Bien, entonces veamos brevemente el tema del paquete OptimX. ¿Sí? El paquete OptimX, uno podría decir que es como un wrapper, o sea, un paquete que usa cosas que ya estaban implementadas y quizá las hace más accesibles, las pone más fácil disponible. En todo caso, le agregan alguna funcionalidad más. ¿Sí? La biblioteca OptimX tiene los siguientes métodos implementados. Ahí lo copio, OptimX. Usted le pasa un parámetro, una función y sobre todo tiene varios más, pero la idea lo que os permite sobre todo es de correr en una sola línea varios métodos. En vez de tener que iterarlo, ¿sí? Obviamente ustedes tienen que primero instalar la biblioteca y cargarla. ¿Sí? Yo ya la tengo instalada, así que solo la cargo y nos tira ya con varios métodos los valores, ¿sí? Después, o sea, nos larga el valor como nosotros, qué arranque estamos usando, eso es lo importante recordar. Estamos usando este parámetro, ¿sí? Par es 1, 1, lo traigo de nuevo, porque no tiende a olvidarse. Entonces par es 1, 1. Cuando nosotros le damos par 1, 1, ¿qué termina encontrando? Encontrando uno de estas combinaciones que es el 3, 2. ¿Sí? El 3, 2, este termina encontrando. ¿Sí? El óptimo local que está ubicado en 3, 2. ¿Sí? Entonces el valor de la función, que son números 0 prácticamente, se ve que la función está aproximadamente en 0, ¿sí? Estos mínimos están diseñados así. Quizá uno lo desconcierta un poco porque piensa no será la derivada, pero no el valor de la función. Al menos en ese caso, ¿no? F de 3, 2 igual a 0, sí, son igual a 0 los mínimos. El valor que evalúa la función. ¿Cuántas evaluaciones le llevó a cada método? ¿Cuántas iteraciones de la función? 67, 119, 32, ¿sí? De gradiente evaluaciones. Y bueno, este iter sería el equivalente ahí a cuántas iteraciones. Recordemos que es como unión nos trae de varias bibliotecas el tiempo en segundos, ¿sí?
Y esto vendría a ser si hubo iteración, si hubo convergencia, son parámetros de ese tipo que se pueden ver en la ayuda. ¿Sí? ¿Qué, qué son estos algoritmos? Quería contar muy rapidito de la función optimize, algunos de los algoritmos, para cerrar y que no sea mucho más largo el video. ¿Sí? Optim, ¿qué tiene? Tenemos que puede trabajar en una dimensión o multidimensional, ¿sí? Eh, o sea, más bien esto, sí, tenemos Optimize para una dimensión, vimos que funciona y implementa un Golden Section Search, por ejemplo, ¿sí? El OptimX lo que hace es implementar estos métodos. Los métodos Gradient Descent, que estos son muy famosos por el tema de Machine Learning, usan Gradient Descent. Métodos basados en los hessianos, que ustedes ya los conocen, Newton, bueno, y cuasi Newton, alguna variación. Y métodos no basados en gradientes, sino son más de un tipo como de búsqueda en el espacio por grilla, que son el Golden Section y el Nether Myth. ¿Sí? Entonces, pues es un Nether Myth. Entonces están bajo los nombres CG de gradiente conjugado, el BFGS y su variación con ¿sí? Y el Nether Myth. ¿Cuáles son los parámetros? Ya dije, entonces ustedes usan par, usan la función, par es donde inician, la función que tienen que darle una fórmula, y estos son de verdad todos los métodos que están, ¿no? Son muchos más, yo ahí nomás les muestro un ejemplo porque bueno, pero estos no los conozco tanto. Y que devuelve como parámetro importante el conjunto de parámetros óptimo, el valor de la función, las veces que se evaluó es la función, la cantidad de veces que se calculó el gradiente y el tiempo en segundos. ¿Sí? El Golden Section, que lo hemos estado usando un poco, es tiene un esquema bastante sencillo que básicamente es, hay un número, que es este número, ¿sí? Que lo va a usar en el algoritmo, pero básicamente busca entre dos, si estamos tenemos un intervalo de búsqueda que esté entre A y B, ¿sí? Esto es univariado. Entre A y B, bueno, sean dos valores dentro de ese intervalo de búsqueda, un x1 y un x2, ¿sí? ¿Qué hacemos? Vamos a ver f de x1 y f de x2, ¿sí? O sea, por acá hay una función, ¿cierto? Supongo que la función tiene esta forma, ¿sí? Que tiene acá el óptimo, ¿sí? El f de x1 es esto de acá para allá, ¿no? Este es f, le voy a poner f1, ustedes saben que es f de x1. En cambio el f de x2 está por acá, ¿sí? El f2, ¿sí? Entonces el f de x1 es menor que el f de x2, por lo tanto es un valor de la función más mínimo, ¿sí? Más cercano al mínimo. Por lo tanto, x1 está más cerca del mínimo, la función evaluada en x1 está más cerca del mínimo que la función evaluada en x2, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos recortar el espacio. No me van a dar. Sí, podemos recortar el espacio, buscar para aquel lado, ¿sí? En vez de buscar
entre x2 y x1 o podemos buscar entre x1 y a. ¿Sí? Y así, iterativamente podemos buscar. Si nos pasamos para este lado, capaz que uno encuentra que hay que ir un poquito para allá, y etcétera. Va iterando hasta que, bueno, la diferencia entre los valores evaluados sea suficientemente pequeña. Ese es el section, ¿sí? Que no usa el gradiente. La ventaja es que sirve para cuando la función no es diferenciable. ¿Sí? En cambio, el método de Nether y Mead es similar, pero nos sirve para más de una dimensión, ¿sí? Pero la lógica es totalmente completa, ¿no? Partimos desde un simplex, ¿sí? Que sería un hiperplano, ¿sí? Que tiene una dimensión menos que el todo, ¿no? Tenemos tres valores. Si partimos de este espacio con tres valores, ¿sí? Vemos la función, pero le agregamos uno acá, ¿sí? Vemos la función en todos estos. ¿Cuál es el valor? Supongo que estamos buscando un mínimo. Descartamos el valor de esto que nos dé una evaluación más grande, ¿sí? ¿Sí? Tenemos los f por acá arriba, ¿sí? Supongamos que el h me dé un valor más grande, una f más grande. Al h, lo que hacemos es calcular el punto que está en el medio de este simplex y trazar una línea entre h y ese punto y nos define un espacio de búsqueda, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar el h por algún otro punto que está en esta línea. Por ejemplo, el C1S de ahí. Esto define un nuevo simplex de búsqueda y hacemos lo mismo, ¿sí? Vemos si tengo que irnos para allá o para allá, ¿sí? En esa línea buscamos y después se pasará a buscar en otra dirección y bueno, y hasta que terminemos, ¿sí? El método de gradiente conjugado, en cambio, ¿qué hace? Solo usa el gradiente y en base al gradiente va a determinar hacia dónde va, ¿sí? Sí, me pasé el gradiente. Es parecido a lo que ustedes vieron en Newton-Raphson, pero ya Newton-Raphson ya entra en esto, ¿no? Newton-Raphson eh, usa no solo el gradiente de derivada primera, sino también la derivada segunda. Es como que determina el largo de ese. En cambio, no. Con gradiente conjugado usa no solo la derivada primera, ¿sí? Y se mueve un paso de un tamaño AN, ¿sí? En esa dirección, ¿sí? Eh, Actualiza usando un paso que puede ser fijo o variable, ¿sí? Entonces Newton-Raphson es como que es muy similar, ese paso lo determina en base a la derivada segunda. Después que nunca nos acordamos los nombres, Broyden, Fletcher, Goldfarb-Shano, ¿sí? Un algoritmo no más que es de la familia de los métodos de, de gradiente, ¿sí? Y que este otro, el que tiene la L y la B, es de Limited Memory, ¿sí? Que es optimizado, más eficiente memoria, y la B es de Box, ¿sí? Que es eso que de los límites superiores e inferiores, ¿sí? ¿Sí? Bueno, eso es nomás como para introducirle muy cortito algunos de los métodos que son muy usados. Sobre todo, no sé si ustedes usarán tanto directamente los métodos estos, pero si no,
estos métodos van a estar adentro de otras funciones, por ejemplo, cuando uno estima un var estructural o están estos algoritmos y, y a veces es útil cambiar el algoritmo para lograr convergencia, a veces, o los valores de arranque para lograr convergencia, ¿sí? Sabe ser la solución esa. Eh, eh, y además, en algunos casos, eh, el cambio de método se lo hace sobre todo para el cambio de métodos en algunos otros casos se hace por un tema de velocidad, ¿sí? Yo hace poco eh, estaba implementando una búsqueda en Arima, ¿sí? Auto Arima, ¿sí? Los Arimas estacionales, eh, una búsqueda como por grilla automática y bueno, y es como que era inviable la búsqueda y la clave fue el cambio del algoritmo, ¿sí? En ese caso, uno que funcionaba muy rápido fue el NetherMid. Había otros algoritmos. Bueno, espero que les sirva, que les haya servido esta clase. Sobre todo era como para hacer un poquito más de práctica de lo que son los ciclos for, de lo que son las funciones. Y bueno, y también como para ver un poquito una introducción de estos métodos de optimización con esta biblioteca OptimX. Eh, no sé si lo usarán tanto, pero es bueno tener una mínima noción de esto y saber que a veces el cambio del método o el cambio del valor de arranque es la forma de solucionar los errores en algunos modelos, ¿sí? Entonces, bueno, espero que les haya servido y bueno, nos vemos en el próximo video.